Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y listos para sumergirnos en un nuevo mundo de emociones. Hoy vamos a hacer un viaje juntos a través de las series turcas más inolvidables, esas que te atrapan desde el primer episodio y te dejan pensando en sus personajes días después de haber terminado de verlas. Sí, hoy vamos a explorar esas joyas televisivas que te harán reír, llorar, suspirar y sobre todo amar. Las series turcas han conquistado el mundo y con razón. Sus historias son apasionantes, sus personajes complejos y las producciones de altísima calidad. Desde romances épicos hasta dramas familiares intensos y thrillers llenos de suspense, hay algo para todos los gustos. Prepárense porque les voy a revelar algunas de mis favoritas, esas que considero verdaderamente imperdibles. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, llenos de recomendaciones de series, películas y mucho más. Es la mejor manera de apoyar el canal y seguir disfrutando de contenido como este. Ahora sí, vamos a ello. Vamos a empezar este recorrido con una serie que sin duda marcó un antes y un después en la televisión turca, *** Amor prohibido, ***. Si no la han visto, corran a buscarla. Esta serie es un clásico, un drama romántico con un toque de tragedia que te dejará sin aliento. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre viudo mucho mayor que ella, con el objetivo de escapar de su madre, la socialité Firdevs. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando se siente irremediablemente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de su marido, un dandy que vive a expensas de Adnan y que representa todo lo que Biter anhela: juventud, libertad y pasión. El romance prohibido entre Biter y Belul desencadena una serie de eventos devastadores que cambiarán la vida de todos los personajes en la mansión de los Tillagil, una casa llena de secretos, envidias y silencios. Amor prohibido es una serie con una producción impecable, desde el vestuario y la escenografía hasta la dirección de fotografía, todo está cuidado al detalle para sumergir al espectador en el lujo y la opulencia de la alta sociedad turca. Las actuaciones son magistrales, con un elenco encabezado por Beren Saat como Biter, Pantattu como Belul y Selçuk Yöntem como Adnan, quienes logran transmitir a la perfección la complejidad emocional de sus personajes. La banda sonora, compuesta por Toygar Ikli, es un elemento fundamental de la serie, con melodías que te tocarán el corazón y te harán sentir la intensidad de cada momento. Amor prohibido es una historia de amor, sí, pero también es una historia de ambición, traición y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es una exploración profunda de la naturaleza humana, de nuestros deseos más oscuros y de la fragilidad de las relaciones. La serie plantea preguntas incómodas sobre el matrimonio, la infidelidad, la clase social y el papel de la mujer en la sociedad. Biter no es simplemente una villana, es una mujer atrapada en un matrimonio sin amor que busca desesperadamente la felicidad, aunque sea por caminos equivocados. Belul, por su parte, es un personaje ambiguo, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos y que se deja llevar por sus impulsos. Adnan, el marido engañado, es un hombre bueno e ingenuo que vive en una burbuja de felicidad que está a punto de estallar. De verdad, si aman los dramas intensos y las historias de amor imposibles, esta serie es para ustedes. Les aseguro que no se arrepentirán. Amor prohibido es una experiencia televisiva que te marcará para siempre. Ahora, vamos a cambiar de género y adentrarnos en un drama familiar que te conmoverá hasta las lágrimas, *** madre, ***. Esta serie es una adaptación turca de un drama japonés, y debo decir que la versión turca es simplemente espectacular. La historia se centra en Zeynep, una joven profesora suplente que trabaja en una escuela rural y que tiene un pasado traumático que la persigue. Un día Zeynep descubre que una de sus alumnas, Melek, una niña de tan solo 7 años, está siendo maltratada física y emocionalmente por su madre, Sule, una mujer inmadura y negligente, y por su padrastro, Cengiz, un hombre violento y sin escrúpulos. Zeynep, conmovida por la terrible situación de Melek y recordando su propia infancia, decide tomar una decisión drástica: secuestrarla y empezar una nueva vida juntas, lejos del horror y el sufrimiento. Madre es una serie que aborda temas muy delicados como el maltrato infantil, el abandono, la pobreza y la importancia de la familia. Es una historia de amor incondicional, de valentía, de sacrificio y de la capacidad de una persona para cambiar la vida de otra. La serie nos muestra cómo una persona puede convertirse en la madre que otra necesita, sin importar los lazos de sangre.
Zeynep se convierte en la protectora de Melek, en su refugio seguro, en la persona que le brinda amor, cuidado y esperanza. La actuación de Beren GKYLDZ, quien interpreta a Melek, es simplemente impresionante. Con su talento natural y su mirada inocente, Beren logra transmitir el dolor, el miedo y la esperanza de una niña maltratada. Es imposible no sentir empatía por Melek y desear que encuentre la felicidad que tanto merece. Cansu Dere, quien interpreta a Zeynep, también realiza un trabajo excepcional, mostrando la fortaleza y la vulnerabilidad de una mujer que ha sufrido mucho en la vida pero que no se rinde ante la adversidad. Te aseguro que vas a necesitar pañuelos para ver esta serie, pero vale la pena cada lágrima. Es una historia poderosa y conmovedora que te dejará pensando en la importancia de proteger a los niños, de denunciar el maltrato y de luchar por un mundo mejor. Madre es una serie que te tocará el alma y te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la familia. La serie además explora las complejas relaciones materno-filiales, tanto la de Zeynep con su propia madre, interpretada por Baide Percin, como la de Sule con Melek. Siguiendo con los dramas que te tocan el alma, no puedo dejar de mencionar **Erkai, amor y venganza **. Esta serie es una historia de amor épica, llena de pasión, intriga, secretos familiares y por supuesto venganza. La historia se centra en Reyyan, una joven inocente y bondadosa que pertenece a una de las familias más poderosas de Mardin, los Adolu. Reyyan es nieta de Azize Adolu, una mujer cruel y despiadada que controla a su familia con mano de hierro y que guarda un oscuro secreto que ha marcado su vida. Un día, Reyyan conoce a Miran Aslan Bey, un hombre misterioso y atractivo que llega a Mardin con el objetivo de casarse con ella y vengarse de su familia por un antiguo agravio que involucra la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y Miran conoce a Reyyan, se enamora perdidamente de ella y se debate entre el amor y la venganza. Erkai es una serie con paisajes impresionantes, grabada en la hermosa región de Mardin, en el sureste de Turquía. La serie muestra la riqueza cultural y la belleza natural de esta zona, con sus paisajes desérticos, sus antiguas construcciones y sus tradiciones ancestrales. La banda sonora es cautivadora, con melodías tradicionales turcas que te transportarán a otro mundo. La química entre los protagonistas, Ebru Şahin y Aknaknzu, es innegable. Su conexión es palpable en cada escena, transmitiendo la pasión y la intensidad de su amor. Erkai es una historia de amor que supera los obstáculos, de perdón y de la capacidad de sanar las heridas del pasado. Es una serie que te hará creer en el poder del amor para transformar vidas y para vencer el odio. Si les gustan las historias de amor con un toque de drama, suspenso y un trasfondo cultural interesante, esta serie es para ustedes. Además, los actores principales, Ebru Şahin y Aknaknzu, tienen una química increíble que te hará suspirar con cada escena. La serie explora las consecuencias de la venganza y la importancia del perdón para poder seguir adelante. Reyyan y Miran deberán luchar contra el odio y los prejuicios de sus familias para poder construir un futuro juntos. Ahora, vamos a agregar un poco de comedia romántica a nuestra lista con **Erkencicus**. Esta serie es una bocanada de aire fresco, una historia divertida y encantadora que te hará sonreír de principio a fin. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su padre en un barrio humilde de Estambul. Sanem aspira a convertirse en escritora y sueña con viajar por el mundo. Un día Sanem decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad llamada Erkencicus para ayudar a su familia y evitar un matrimonio arreglado. En la agencia Sanem conoce a Candy Beat, el carismático y aventurero jefe de la agencia, un fotógrafo reconocido mundialmente que ha heredado el negocio familiar. Sanem y Can se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, pero su relación se complica por una serie de malentendidos, intrigas y secretos. Erkencicus es una serie ligera, con personajes adorables y situaciones cómicas que te harán pasar un buen rato. La serie destaca por su humor fresco y sus diálogos ingeniosos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es simplemente explosiva. Su complicidad y su sentido del humor se contagian al espectador. Erkencicus es una serie perfecta para ver cuando necesitas desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor divertida y romántica. Si les gustan las comedias románticas con un toque de aventura y paisajes exóticos, esta serie es para ustedes. La serie está ambientada en Estambul y en diferentes lugares de Turquía, mostrando la belleza y la diversidad del país.
Sanem y Cam vivirán un romance lleno de aventuras, viajes y momentos inolvidables. Continuando con las comedias románticas, tengo que mencionar Senkalkapm ***. Esta serie conquistó al mundo entero, y con razón. Es una historia de amor moderna y divertida que te enganchará desde el primer momento. La historia se centra en Eda YLDZ, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Eda pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a un error de Serkan-Bolat, un exitoso y perfeccionista arquitecto que dirige una importante empresa constructora. Un día, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para un acuerdo comercial. Sin embargo, lo que comienza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en una historia de amor real, llena de altibajos, desafíos y momentos inolvidables. Senkalkapm es una serie con personajes carismáticos, diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. La serie destaca por su humor inteligente y su crítica a la sociedad contemporánea. La química entre Andercel y Kerem Bürsin, los protagonistas, es innegable. Su conexión traspasa la pantalla, transmitiendo la pasión y la ternura de su amor. Senkalkapm es una serie perfecta para ver si buscas una historia de amor divertida, romántica y con un toque de modernidad. Además, la serie cuenta con una producción impecable, con escenarios hermosos, vestuario elegante y una banda sonora pegadiza. La serie está ambientada en Estambul, mostrando los lugares más emblemáticos de la ciudad. Eda y Serkan vivirán un romance lleno de sorpresas, viajes y momentos inolvidables junto a sus amigos y familiares. Para los amantes del suspenso y la acción, les recomiendo ****Yerde ****. Esta serie es un thriller policial que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia se centra en 2 hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que son separados al nacer y crecen en mundos diferentes. Su padre es un policía que es encarcelado injustamente, lo que lleva a que los hermanos tomen caminos separados. Sarp se convierte en un brillante y ambicioso policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia y se convierte en un despiadado sicario conocido como Mert. Sin embargo, sus caminos se cruzan y se ven obligados a enfrentarse el uno al otro, sin saber que son hermanos. Yerde es una serie con una trama compleja, llena de giros inesperados, traiciones y conspiraciones. Los personajes son llenos de matices, con motivaciones ambiguas y pasados oscuros. La actuación de Atay Ulusoy y Aras Bulut Inemli, quienes interpretan a los hermanos, es simplemente impresionante. Su talento y su entrega a los personajes hacen que la serie sea aún más adictiva. Yerde es una serie perfecta para ver si buscas una historia llena de acción, suspenso, drama y dilemas morales. Te aseguro que no podrás dejar de verla hasta descubrir la verdad sobre el pasado de los hermanos y las razones detrás de su enfrentamiento. La serie explora temas como la lealtad, la venganza, la corrupción y el poder. Sarp y Mert deberán tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba sus valores y sus convicciones. Y para finalizar con esta lista de series turcas inolvidables, les presento ****Mutesem YZYL ****. Esta serie es un drama histórico épico que te transportará al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes y poderosos de la historia otomana. La historia se centra en la vida de Suleimán, sus conquistas militares, sus intrigas políticas y sus relaciones personales, especialmente su apasionado romance con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa y consejera. Mutesem YZYL es una serie con una producción impresionante, vestuarios lujosos, escenografías detalladas y una banda sonora épica. La serie te sumergirá en el mundo del Imperio Otomano, mostrando su esplendor, su cultura, sus tradiciones y sus conflictos internos. La serie está basada en hechos históricos, pero también incluye elementos de ficción para crear una historia más atractiva y emocionante. La actuación de Ali Tergen como Suleimán y Mary Muzerli como Hürrem es excepcional. Ambos actores logran transmitir la complejidad y la pasión de sus personajes. Mutesem YZYL es una serie perfecta para ver si te interesa la historia, te gustan los dramas épicos y disfrutas de las historias de amor apasionadas. Te aseguro que te fascinará la vida de Suleimán y Hürrem, su lucha por el poder, su amor incondicional y su legado en la historia del Imperio Otomano. La serie explora temas como el poder, la ambición, la intriga, el amor, la guerra y la religión.
Suleimán y Hürrem deberán enfrentar numerosos desafíos para proteger su amor y su imperio. Y bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas más inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad de series turcas que existen. Hay dramas, comedias, thrillers y series históricas para todos los gustos. En resumen, hoy exploramos Amor Prohibido por su drama y romance prohibido, Madre por su conmovedora historia de amor y protección, Erkay por su épica historia de amor y venganza, Erkencikus y Senkalkapm por su frescura y comedia romántica y Erde por su suspenso y acción, y finalmente Mutesem YZYL por su impresionante drama histórico. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única de la cultura turca y las complejidades de las relaciones humanas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sea útil para encontrar su próxima serie favorita. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas. Me encantaría saber qué series me recomiendan y cuáles les han robado el corazón. Cuéntenme también qué les parecieron las series que mencioné. ¿Ya las vieron? ¿Están de acuerdo con mi opinión? Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.